En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar. No soy consciente, apenas me he parado. Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar. Pero tú has llegado para abrir tus brazos y con tu abrazo acoger mi realidad. Y que mi pobreza, mis fallos y miserias se hagan regalos en Navidad. Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne. Así, con música de Navidad, comenzamos El Espejo de la Iglesia Diocesana aquí en la cadena COPE. Saludos de quien te habla, Ana Belén Caballero. Entre la Navidad y el fin de año, la Iglesia nos invita a celebrar este domingo la Jornada de la Sagrada Familia. Por ese motivo, durante los próximos minutos vamos a hablar de familias de acogida y lo haremos con María y José Antonio. No te lo pierdas porque eso va a ser en unos minutos. También aprovecharemos este espacio para irnos de escapada con Guillermo Díaz Manzano y conocer una nueva píldora de la doctrina social de la Iglesia con Juan Antonio Morquecho. La última palabra de este último programa del Espejo del año 2024 se la cederemos, como ya es habitual, a Rafa Angulo. Quédate en la cadena COPE porque empezamos. Es Como te decíamos al principio, este domingo celebramos en la Iglesia a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Por este motivo, hoy queremos acercarnos y conocer la realidad de las familias de acogida. En Extremadura hay 218 familias de acogida de menores. Nosotros vamos a hablar los próximos minutos con María y José Antonio, un matrimonio cristiano de nuestra diócesis que tiene 5 hijos biológicos y desde el año 2020 son familia de acogida. Desde entonces han sido requeridos en 2 ocasiones. María, José Antonio, bienvenidos a nuestros micrófonos. Contadnos, ¿en qué momento decidís que vais a iniciar el proceso para ser familia de acogida y qué os movió a ello? Muchas gracias. La primera vez que decidimos dar el paso, una vez que habían crecido ya nuestros hijos biológicos, fue en el año 2020, aunque es una idea que veníamos madurando ya desde hace mucho tiempo. ¿Y qué nos movió a embarcarnos en esto? Bueno, pues porque yo creo que como familia cristiana no podíamos permanecer indiferentes al dolor o a las necesidades de los demás, y en concreto de los niños, que para nosotros quizás sean lo más vulnerable que hay en una familia. Y esa necesidad es la que nos mueve a tomar la decisión y a hablarlo con nuestros hijos, ya que esto es un proyecto familiar. Acogida y adopción no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tipos de acogidas existen? Aunque acogida y adopción son diferentes formas de protección de los menores, la fundamental diferencia que existe es que en la adopción hay una ruptura de los vínculos del menor con su familia, mientras que en la adopción, en el acogimiento, siempre hay un contacto del menor con su familia biológica. De hecho, nosotros, cuando hemos tenido menores en acogimiento, siempre han visitado, es decir, los hemos llevado a un lugar donde podían ver a su familia biológica. Esto se hace siempre que es posible, es decir, en caso de que no sea posible, pues no se haría, pero si se puede, sí se hace. Y luego, en cuanto a los tipos de acogimiento, existen en la comunidad de Extremadura y en general existen 3 tipos de acogimiento, que son el de urgencia, que está destinado sobre todo a niños muy pequeños y que tiene una duración máxima a priori de 6 meses. Después está el temporal, que es en la modalidad en la que nosotros estamos, que tiene una duración máxima de 2 años. Sí, en el que la idea es
proteger al menor, cuidarlo, tenerlo en una familia mientras pueda solucionarse su situación y pueda volver bien a su familia o bien puede integrarse definitivamente en otra familia. Y la última modalidad es para menores en los que a priori no hay una previsión de que puedan regresar a sus familias biológicas o aplicar otra medida que sería un acogimiento permanente. Pero sobre todo la gran diferencia está en que no pierden el contacto con su familia. Bueno, y el acogimiento permanente puede ser tanto en una familia ajena, como sería nuestro caso, como dentro de su familia, pero digamos no en su núcleo familiar estricto, es decir, no sus padres, sino pues se extiende a tíos, abuelos, etcétera. Esos son los acogimientos en familia extensa, que es lo más habitual. Lo más peculiar y los que menos hay son acogimientos en familia ajena como es el nuestro. Yo me pregunto, María, José Antonio, ¿qué supone para vosotros como matrimonio el abrir vuestra casa a niños que necesitan una familia y que no son vuestros hijos biológicos? Pues como matrimonio, la llegada de un menor o en acogimiento supone lo mismo que supone la llegada de abrir la familia a un nuevo miembro, que además sabes que puede que esté temporalmente con nosotros. Y como matrimonio pues supone la llegada de un nuevo hijo con su mochila, que muchas veces viene cargada de cosas que no deberían estar ahí, pero están, y pues se trata de acoger esa realidad y de respetar esa historia e integrarla en nuestra familia. Y para nuestros hijos, como ya hemos dicho antes, es un proyecto familiar, entonces es algo que hemos hablado y construido entre todos, y para ellos también supone es una alegría y una tristeza. Forman parte de nuestra familia. Ellos, de hecho, hablan de sus hermanos de acogida. Y hablan de ellos de manera distinta de sus hermanos. Es decir, cuando hay un menor, a mi hija pequeña le preguntas cuántos hermanos tiene y siempre lo va a incluir. Que le hace gracia. Entonces, son como cuando a mí me preguntan cuántos hijos tienes, yo digo, ahora mismo tengo 5. Si me preguntas si hay un menor, te diré que 6. Como decimos, este domingo es la jornada de la Sagrada Familia, y en el mensaje que los obispos han ofrecido con motivo de esta jornada hablan de la familia como fuente de esperanza. ¿Vosotros sois conscientes de la esperanza que vuestra familia supone para los niños que ya habéis acogido? Sí, somos conscientes de que efectivamente los pequeños gestos es lo que construye la esperanza. No se trata de hacer actuaciones heroicas, porque no somos héroes, sino simplemente poner a nuestra familia a disposición de ese niño que en ese momento nos necesita cuidado, necesita cariño, y en ese momento somos conscientes de que estamos construyendo esperanza, que estamos construyendo un poquito su futuro, formando parte de él y él formando parte de nosotros, porque somos conscientes de que recibimos mucho más de lo que damos. La esperanza yo siempre digo que va en pequeños gestos. Ver cómo unas peques descubren la lluvia y eso no tiene precio. O ese primer día de guardería. Hay algo que a mí me gusta mucho elaborar, que lo hacemos todos los padres de acogida. Cuando ellos se van, nosotros completamos parte de su libro de vida, y es fotografías y mensajes y recuerdos que solo se han vivido en nuestra casa y que somos nosotros los que se lo podemos contar. Cuando ellos se van, nosotros se lo preparamos con muchísimo cariño. Y están esas primeras fotos de esos primeros días de guarde o esa canción que les gustaba mucho que se les cantara, y cada niño aporta algo. Pues uno de mis hijos, a uno de las pequeñas en acogida, les regaló una nana, que era la que les cantaba. Y eso es esperanza, yo creo que sí, que son grandes. Es un ejemplo de esperanza. La verdad es que, María, José Antonio, escuchándoos, además de la palabra esperanza, otra palabra que me surge y que me sale es la de generosidad. No tiene que ser
nada fácil cuando recibís esa llamada que os dice que tenéis que preparar la marcha de ese niño para que regrese con su familia y por lo tanto ese acto de generosidad que habéis hecho recibiéndolo aún es mayor dejándolo marchar, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el peor momento en el acogimiento, o al menos en mi experiencia y en la nuestra, es recibir esa llamada en la que te dicen que el peque tiene que, o las peques tienen que marcharse. Es agridulce porque sabes que se tienen que ir con quien deben estar y con quien están llamados a estar. Y entonces tienes esa sensación de que bueno, pues que está bien, que pueda regresar allí donde pueda estar. Pero efectivamente es un duelo que se pasa como familia y con sus lágrimas y sus tristezas. Pero bueno, nosotros pensamos siempre que los niños no son nuestros. Sí, a ver, es un proceso en el que el niño se ha enraizado en tu familia y de repente se arranca para irse a la suya. Lógicamente todo ese proceso es un pelín traumático, pero bueno, estamos en la vida, siempre estamos despidiéndonos de las personas y de las cosas, y como dice María, las personas no son nuestras. No hay que tener un sentido patrimonialista de las personas. Son nuestros amigos, nuestros hijos, ni siquiera nuestros hijos biológicos son nuestros. Formamos nosotros parte de su vida y ellos forman parte de la nuestra. Y en ese momento que recibimos la llamada, pues sabemos que hay que preparar esa adaptación a la convivencia con su nueva familia. Se prepara al menor y se prepara también a nuestros hijos. Una de las grandes diferencias es que, José lo ha dicho antes, que los menores en acogimiento en lo posible ven a su familia, entonces ese vínculo no se ha roto y no se debe romper, de hecho. Y bueno, a partir de ese momento, si la familia biológica lo considera oportuno, pues se podrá mantener el contacto. Y si no lo considera, pues no. Eso hay que respetarlo como toda la historia del niño, como toda su vida. Y hay que estar siempre a la decisión de la familia biológica. Creo que la opción de familia de acogida no es una opción muy conocida en nuestra sociedad. Y hoy vosotros, María y José Antonio, habéis sido su altavoz. Si alguien que os ha escuchado pues se plantea ser familia de acogida, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe dirigirse? Bien, pues si cualquier familia está interesada en conocer más, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el servicio de la Junta de Extremadura de acogimiento en su página web, Quiero Acoger. Si escribe Quiero Acoger, aparecerá ese servicio. Sí, o con la Asociación de Mensajeros de la Paz, que actualmente es la que colabora con la Junta de Extremadura en toda esta materia. Pues muchas gracias a este matrimonio católico, María y José Antonio, por compartir este tiempo con nosotros y muchas gracias sobre todo por vuestra generosidad. Bueno, pues muchas gracias por dar visibilidad a esta realidad y desde aquí, bueno, pues animamos a las familias a que al menos informen. Sí, muchas gracias y sobre todo a que animarles a que se informen y a que apoyen a la familia de acogida que conozcan. Muchas gracias. Muchas gracias. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Continuamos y lo hacemos con una píldora sobre la doctrina social de la Iglesia, muy pegada también a este tiempo de Navidad que estamos viviendo. Adelante, Juan Antonio Morquecho. En estos días de Navidad vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, el Dios encarnado que ha asumido y salvado al mundo y que lo ha acogido amorosamente. Desde la doctrina social de la Iglesia lo podemos entender también pues, como un proceso histórico de realización y de liberación del ser humano. Todo lo que verdaderamente potencia la creación, todo esfuerzo por establecer la justicia y conseguir la libertad, están incluidos en el único plan salvador de Dios. Muchas gracias, Morque. Y en estos días en los que oímos con más frecuencia la palabra solidaridad, hemos conocido que Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ya ha enviado 570.000 euros para ayudar a las familias afectadas por la Dana. Estas donaciones recibidas servirán para apoyar la fase de respuesta a la emergencia, como nos explica Eduardo Márquez, responsable de prensa de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.
A fecha de hoy, desde Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ya se han recaudado más de 570.000 euros que irán destinados para ayudar a las familias afectadas por la Dana en Valencia y Albacete. Esta cifra, que es fruto de las donaciones de particulares y empresas, se va a destinar a cubrir necesidades urgentes y para apoyar el proceso de recuperación. Obviamente la respuesta solidaria de la sociedad demuestra una gran generosidad, ¿no?, donde se va a dar esperanza en medio del sufrimiento. Actualmente el acompañamiento a las familias es clave para restituir sus medios de vida a medio y largo plazo. Cáritas se encuentra centrada ya en la segunda fase, la del acompañamiento y asesoramiento de las familias afectadas, así como en la entrega de elementos necesarios para facilitar su recuperación. Además, a estos 570.000 euros que ya ha entregado Cáritas Diocesana hay que sumarle los 80.000 euros que los fieles aportaron en las comunidades de nuestra archidiócesis en la colecta que se hizo el pasado 24 de noviembre. En Mediodía COPE, El Espejo. Te recordamos que esta semana, concretamente el día 24, el Papa Francisco abría el Jubileo 2025 que durará hasta el 6 de enero del año 2026. Jubileo es el nombre que se da a un año establecido como tiempo especial para renovar una bien fundamentada relación con Dios, con el prójimo y con toda la creación. En todas las catedrales y concatedrales del mundo, esa apertura se ha fijado para el próximo domingo, el 29 de diciembre. En nuestra archidiócesis, concretamente en Badajoz, será a las 11:30 de la mañana cuando comience una procesión desde la parroquia de San Juan Bautista hasta la catedral. Allí, don José Rodríguez Carballo abrirá la Puerta Santa y presidirá la Eucaristía. Este domingo, por la tarde, a las 7:30, ya en Mérida, el arzobispo abrirá la Puerta Santa de la concatedral. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde, el párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Villanueva de la Serena será el encargado de hacer lo propio en la capilla del monasterio de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas de esta localidad. Así que te recordamos, tienes una cita con el jubileo y la apertura del año jubilar 2025 en nuestra diócesis, en Badajoz a las 11 de la mañana, en Mérida a las 7:30 de la tarde y también en Villanueva de la Serena a las 6 de la tarde. También recuerda que tenemos otros lugares jubilares en nuestra diócesis, como es el Santuario Diocesano de Chandavila en la Codosera, el Hospital Universitario de Badajoz y el Centro Penitenciario de la misma ciudad, el Hogar de la Providencia de Ribera del Fresno y el Hogar de San José de Azuaga. Además, con motivo de este año jubilar, don José ha hecho pública una carta pastoral que ya puede leerse en la página web de la Archidiócesis, meridabadajoz.net. Y no dejamos de lado el año jubilar porque esta semana Guillermo Díaz Manzano, en su sección de La Escapada, nos propone de nuevo recorrer Roma, epicentro de este jubileo 2025. Adelante, Guillermo, ya te escuchamos. Comenzado el año jubilar ordinario de 2025, en la Iglesia Universal, como os decía la semana pasada, traemos a La Escapada con la mochila más viajera que nunca, las Basílicas Mayores de Roma, que también serán templos jubilares, donde habrá Puerta Santa y la posibilidad de alcanzar el perdón, la misericordia y el amor de Dios. En el centro de Roma, en el corazón del Vaticano, se erige la majestuosa Basílica de San Pedro, un lugar donde la historia se encuentra con la divinidad. Más que una obra arquitectónica impresionante, la basílica es un espacio sagrado que invita a la reflexión, al recogimiento y a la oración. Es el lugar donde se manifiesta la conexión entre lo humano y lo divino, donde millones de personas llegan cada año buscando un sentido más profundo, una paz que solo encuentra en la cercanía de Dios. La Basílica de San Pedro no es solo un monumento de piedra y mármol, es el reflejo también de la fe católica. Sobre su cimiento yace la tumba de San Pedro, el primer papa. Es aquí donde la Iglesia ha sido guiada a lo largo de los siglos y donde el Papa, como sucesor de San Pedro, continúa ofreciendo su liderazgo espiritual a los fieles de todo el mundo. El altar mayor de la basílica, que se encuentra sobre su tumba, arropado por el baldaquino de Bernini, un templete impresionante de 28 metros y medio de altura, tiene la función de resaltar y enmarcar la presencia del altar papal. Tiene 4 columnas culminadas en dosel, forjado en bronce macizo negro y sobre dorado, estilo barroco. Se emplea en el centro del crucero de la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, directamente bajo la cúpula. Este lugar se convierte en un espacio de encuentro entre la tierra y el cielo.
La cúpula de la Basílica de San Pedro, diseñada por Miguel Ángel, no es solo una obra de arte excepcional, es una manifestación visual de la esperanza y la promesa cristiana de la vida eterna. Desde esta cúpula, la mirada se dirige hacia el cielo, hacia la infinita misericordia de Dios, invitando a todos los que la contemplan a dejarse inspirar por su inmensa luz celestial. El interior de la basílica es un testimonio de la grandeza espiritual que ha inspirado a artistas como Rafael, Bernini y Miguel Ángel a crear algunas de las obras más importantes del Renacimiento. La famosa Pietà de Miguel Ángel, por ejemplo, es mucho más que una escultura. Es una meditación sobre el sufrimiento de la Virgen al sostener el cuerpo sin vida de su hijo. El rostro sereno de María, mientras sostiene con ternura el cuerpo destrozado de Jesús, invita a los fieles a acercarse a la figura paternal de la Virgen, a encontrar consuelo y esperanza en medio del dolor. La plaza de San Pedro, diseñada por Bernini, es mucho más que un espacio abierto. Es un lugar que acoge a miles de peregrinos y visitantes de todo el mundo, representando la universalidad de la Iglesia. Las columnas que rodean la plaza parecen abrazar a los fieles, como si la Iglesia, a través del Papa, le ofreciera un refugio bajo su amor maternal. Aquí cada domingo el Papa ofrece su bendición no solo a los presentes, sino a los millones de católicos que siguen la ceremonia a través de los medios. La plaza, llena de personas de todas las culturas y lenguas, simboliza la unidad de la Iglesia, unida no por los lazos terrenales, sino por la fe en Cristo. La plaza de San Pedro, como la basílica misma, es un espacio donde se experimenta la presencia de Dios en comunidad, donde la oración se hace colectiva y la espiritualidad se vive en su máxima expresión. En su grandeza, su serenidad y espiritualidad nos recuerda a todos que a través de la fe podemos acercarnos a lo eterno, a lo divino, a la paz infinita que solo Dios puede ofrecer. Ve y verás. Por supuesto, Roma siempre bien merece una escapada, y más ahora en este año 2025 que vamos a comenzar, en este año jubilar en el que ya estamos embarcados. Pues así vamos a llegar ya al final de este tiempo del Espejo Diocesano, con mis mejores deseos para este 2025 que está a punto de comenzar. La información diocesana regresa a esta cadena el 3 de enero, el próximo viernes. Ahora te dejo con Rafa Angulo. Él pone la última palabra. Cuentan que un visitante de un monasterio encontró sacando agua del pozo a un monje y le preguntó: Fray José, ¿qué aprende usted en su vida de silencio? El monje, dando un tirón a la cuerda de la polea y haciendo subir el cubo hacia la superficie, le dijo: mira al fondo del pozo, ¿qué ves? El viajero se asomó al brocal del pozo y dijo: no veo nada. El monje se quedó inmóvil y en silencio, y después de un rato dijo de nuevo a su visitante: mira ahora, ¿qué ves? El visitante obedeció. Ahora me veo a mí mismo en el espejo del agua. El monje le explicó: ya ves, cuando meto el cubo en el pozo, el agua está agitada. Sin embargo, ahora el agua está tranquila. Así es la experiencia del silencio. El hombre se descubre a sí mismo. Y es que encontrar momentos de silencio no nos suele resultar fácil. La otra noche, en mi bimilenario pueblo, el estruendo del tardeo era atronador. Peculiar, desde luego, anticipo de la Nochebuena. Y es que el ruido lo llevamos como muy dentro de nosotros, ¿verdad? Forma parte de nuestro propio ser. Y a veces el silencio nos resulta molesto, porque nos invita a ver nuestro interior, descubrirnos a nosotros mismos. Y eso a menudo es un descubrimiento poco agradable. Vivimos en un mundo ruidoso, sí, pero sobre todo ruidoso hacia el interior. El ruido exterior molesta, pero el ruido interior destroza. Hoy más que nunca es necesario el ruido de la conversación. Nos falta conversar, dialogar, hablar, pero eso requiere también callar, y ese ruido nos lo impide. Callar es demostrar que uno está disponible para escuchar. En este mundo, a veces de confidencia, el silencio de quien sabe escuchar es un tesoro, y el buen conversador no es el que más habla, sino el que más escucha, sin móvil, sin casco, sin otra cosa que le distraiga, solo tú y nada más. Escuchar, entender, hacerse cargo, sentir con quien estamos hablando. La atención es el elemento más importante de la conversación. ¿Te atreves, mi cuate, a un rato de silencio? ¿A quién se lo vas a regalar, amigo mío, en esta noche vieja? Ya verás qué bonito es el sonido del silencio. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision
that was planted in my brain still remains within the sound of silence.